Bienvenidos a este séptimo capítulo de El Ignorante. Hoy, en El Ignorante, eurocentrismo, colonización de la historia y el conocimiento. A todos nos han enseñado que la historia comienza en Grecia. Grecia como el epicentro e inicio de la civilización del conocimiento, de la filosofía, de las matemáticas, de la geometría, de la democracia, entre otros grandes logros y aportes de esta civilización a la humanidad. Después, Roma continúa el legado griego, mejorando su civilización para dejar una gran herencia al mundo, tales como el derecho, los acueductos, la arquitectura, el periódico y la prensa, entre otros tantos. Posteriormente, el mundo entraría en una etapa media entre el antiguo periodo grecorromano y la modernidad, un periodo llamado la Edad Media, la Edad Medieval o el Medioevo, edad en la que el cristianismo se extendió por toda Europa y se pierden las ideas grecorromanas sobre ciencia y filosofía, que solo revivirían hasta la modernidad. Época que comenzó con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y Fernando Magallanes y da paso al periodo llamado Renacimiento, época en la que justamente se retoman dichas ideas antiguas de ciencia y filosofía y se abre la posibilidad de pensar en nuevas ideas y planteamientos científicos y no en solo ideas religiosas. Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, Francis Bacon, Evangelista Torricelli, Isaac Newton, Robert Bolley, Johannes Gutenberg, entre otros personajes, darían grandes aportes científicos, tecnológicos y culturales a la humanidad. Por ello sabemos que la Tierra no es plana sino redonda, que los planetas giran alrededor del Sol. Conocemos el método científico, el cuadro cartesiano, el barómetro para medir la presión atmosférica. Conocemos la ley de la gravedad, la química, la imprenta, entre otros grandes aportes que culminarían dando paso a la modernidad. Con este relato histórico se nos enseña que Europa es la cuna del conocimiento, tierra que ha dado los grandes aportes culturales y científicos al mundo, la cuna de la civilización y de la modernidad, y como resultado natural son el primer mundo. Pero, ¿qué tan cierto es este relato? ¿Es en verdad Europa el centro de la cuna de la civilización? ¿Por qué en todos nuestros sistemas educativos enseñamos la historia de Europa como historia universal? ¿La ciencia, el arte y demás logros humanos son europeos? ¿Son en verdad todas estas creaciones y descubrimientos europeos o son una historia impuesta gracias a sus triunfos militares y conquistas? Estas preguntas que acabamos de plantear son las que vamos a tratar de responder hoy, aquí, en El Ignorante. Hola, hola, feliz domingo para todos, aquí El Ignorante. Como siempre, antes de empezar, quiero darle las gracias a todas aquellas personas que están siguiendo el proyecto a través de YouTube, a través de Spotify, a través de iVoox. Quiero darle un caluroso saludo a todas las personas que nos están escuchando más allá de Latinoamérica, aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos, aquellas personas que se encuentran en España, nuestra audiencia en iVoox, aquellas personas que se encuentran también en Rusia, en Alemania, donde quiera que estén escuchando este podcast, bienvenidos y darle muchas gracias a todos. Un saludo especial para todas aquellas personas cercanas, amigos, familiares,
Para esas personas que están desde el principio del proyecto, desde el primer capítulo y que nos siguen domingo a domingo para seguir estos temas que tocamos en El Ignorante y cada día aprender un poquito más de cada cosa. Un saludo muy especial para todos en Colombia y bueno, entremos entonces a hablar sobre el tema de hoy. El tema de hoy vamos a hablar sobre eurocentrismo, pero antes de empezar a hablar en el tema, quisiera aclarar que la idea con esto no es despertar pasiones fanáticas, ni tampoco crear lazos de discordia entre pueblos, ni mucho menos sembrar algún tipo de anglorracismo o euroracismo, sino simplemente convertirme en un medio de divulgación, primero para evidenciar que dentro de la historia existe una visión totalmente eurocentrista, que probablemente en la actualidad aún suframos un poco de eurocentrismo y de todas las consecuencias históricas que eso ha tenido para nuestros pueblos. Y también por otro lado, visibilizar y darle el reconocimiento que se merecen los demás pueblos que han sido invisibilizados a lo largo de la historia en múltiples aportes culturales, artísticos y científicos para la humanidad por este relato eurocentrista. Bueno, entonces entremos en el tema, ya que es un tema bastante delicado. Es un tema que creo que para muchos al principio va a ser difícil de digerir. Otros van a reaccionar con un poco de negación o van a entrar en choque con esto que vamos a hablar del eurocentrismo. Pero bueno, como ya les había hablado y les había comentado que la idea es empezar a hacer capítulos de historia universal, pues la historia universal que se va a narrar en El Ignorante, en lo posible va a tratar de ser lo menos eurocentrista posible, o salirnos de esa versión eurocentrista y basarnos en otras fuentes para el relato de historia universal. Pero antes de eso es importante entender el eurocentrismo, porque entendiendo qué es el eurocentrismo vamos a poder entender el porqué del relato y de no solamente el relato histórico, sino de la visión que había, la visión eurocéntrica que había en el mundo en el siglo XIX y cómo eso se ha expandido hasta nuestros días. Prácticamente hoy nosotros estamos viviendo a nivel cultural, a nivel económico y en muchos aspectos todas esas secuelas del eurocentrismo que pues obviamente ha impactado al mundo entero. Entonces, para entender qué es el eurocentrismo, primero tenemos que entender qué es el etnocentrismo. Y en términos simples, el etnocentrismo es aquella ideología que pone a cierto grupo étnico en el centro de la tierra y por encima de los demás. Cuando hablamos que los pone por encima de los demás, los pone o se ponen a sí mismos por encima en aspectos culturales, religiosos, lingüísticos, científicos, artísticos, entre otros aspectos. Dicho esto, entonces, podemos entender el eurocentrismo como aquella ideología que pone a Europa y al europeo por encima de las demás culturas, tanto en aspectos lingüísticos, artísticos, filosóficos, científicos, culturales y religiosos. Cabe aclarar que el eurocentrismo no es el único etnocentrismo que se ha presentado en la historia, pero sí, probablemente es uno de los más recientes, y si no, el más reciente en la historia de la humanidad, además el que ha traído mayores consecuencias y secuelas.
Los etnocentrismos siempre nacen, o casi siempre, como una visión colonial. El pueblo que sufre de dicha ideología generalmente siempre tiene una visión expansionista de sí mismo. Dicha visión expansionista implica también un cambio cultural dentro de las colonias que ellos conquistan. Desde los tiempos del Imperio Romano, recordamos cómo el Imperio Romano, cada vez que conquistaba una nueva tierra, dentro de sus condiciones de convivencia para dicha provincia conquistada, para dicha colonia, era la aceptación de por lo menos uno de sus dioses. Un claro ejemplo de la historia en donde un pueblo se niega a la aceptación cultural y religiosa de dicha colonización es el caso de la rebelión judía de Bar Kokhba, episodio mencionado por el emperador Adriano de Roma, donde hace 2000 años los judíos se negaron a aceptar a alguno de los dioses romanos. Razón por la cual Adriano invadió Jerusalén, asesinó a todos los judíos que encontró y los que sobrevivieron terminaron en la segunda gran diáspora de este pueblo. El eurocentrismo, como pensamiento colonial, tiene origen en el siglo XVIII, una historia fabricada por Hegel que expresó en sus famosas lecciones de filosofía e historia universal. En palabras del filósofo latinoamericano Enrique Dussel, es un invento ideológico romántico alemán que entonces es un manejo posterior conceptual del modelo ario y racista que daría como resultado el reparto descarado del mundo en el siglo XIX de los reinos europeos y posteriormente la Primera Guerra Mundial. El relato eurocentrista trata de transformar, o trata más bien de dar un nuevo relato y perspectiva a sus colonias, un relato histórico, político, cultural y científico, nacido no desde la misma colonia, desde el mismo pueblo colonizado, sino desde el colonizador. Quizás por esto, en América Latina se nos enseña la historia del pueblo europeo como historia universal, lo que hace que nosotros no tengamos un espacio en la historia sino hasta 1492, año en que Cristóbal Colón llegó a América. Dicho relato no solamente niega nuestras raíces amerindias y nuestras raíces africanas, sino que nos regala una idea falsa de que España y Europa son nuestros únicos padres y madres. A partir de la llegada del europeo a nuestras tierras, se construye un nuevo relato a partir de su experiencia, relato que heredamos, como por ejemplo el mal llamado descubrimiento de América, lo cual nos hace creer o pensar que en esta tierra no existían seres humanos, cuando hoy en día sabemos que el ser humano, el indochino exactamente, cruzó el estrecho de Bering aproximadamente 20.000 años. Por lo tanto, si se va a hablar del descubrimiento de esta tierra por parte del ser humano, es importante mencionar que se dio hace 20.000 años. También cabe resaltar que la simple intención de llamar descubrimiento a la llegada de Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes a esta tierra es una clara intención racista de decir que aquí no vivían seres humanos. Es aquí donde empieza la visión eurocentrista y es aquí donde empieza dicha visión colonial que en la medida en que Europa va conquistando al mundo es impuesta esta visión. Muchos logros en la ciencia, en la música, en las artes, en las humanidades, en la cultura no han sido europeos, sino que han sido una apropiación de dicho relato colonial. Cabe resaltar que muchas veces esta apropiación ha sido totalmente intencional y en otras ocasiones por el desconocimiento de las fuentes originarias, cosa que hasta hoy se está empezando a dar. La historia se está volviendo a escribir.
Para el siglo XV, Europa no tenía grandes avances científicos, tecnológicos y culturales. El centro de la tierra y el centro de comercio se encontraba en Asia y China. La cuna y el epicentro del comercio, de la cultura, del arte, de la economía se centraban en el mundo árabe, la India y China. El mapa que ustedes están viendo en la imagen de este capítulo es un mapa del año de 1763, el cual se ha evidenciado que es la copia de un mapa del comerciante chino Zheng He, mapa original realizado en el año de 1421 en China. En este mapa estamos viendo claramente la aparición de América y Oceanía. Se podría decir que hasta ahora y en estos momentos es el primer mapa mundi de la historia. Zheng He, un comerciante mongol y musulmán de larga experiencia en sus expediciones en el Océano Índico, instaló una gran escuela de navegación oceánica y construyó la más grande escuadra naviera de la historia universal. Según André Gunder Frank, economista y sociólogo alemán, relata que dicha flota naval quizás equivalga a una flota de la Segunda Guerra Mundial, con más de 600 juncos y con más de 30.000 tripulantes que partieron de Nanking el 5 de marzo de 1421. Dividió su exploración científica y comercial en 4 grandes grupos, el mando de 4 almirantes a su mando y un discípulo de una ciencia de siglos, que con sus respectivas escuadras cartografiaron Asia, África, América y Australia, regresando en los últimos años a China en noviembre de 1423. Muy seguramente, todos estos mapas llegaron a Europa a través de la ruta de la seda y la ruta comercial del Mediterráneo, la cual tenía como centro principal los puertos de Génova y Venecia. Recordemos la historia de Marco Polo, un comerciante veneciano que llegó hasta el corazón del imperio mongol. En sus escritos describe de forma fantasiosa todo lo que vio alrededor de su viaje hasta llegar al gran imperio mongol. Describe lo increíble que es la ruta de la seda y todo lo que se encuentra a su paso y alrededor. Describe lo magnífico que es la India y sobre todo describe lo magnífica que es la China. Para esta época, el mundo conocido por los europeos no iba más allá que el actual Oriente. Las pocas noticias que se tenían de lo que estaba más allá eran generalmente confusas o muy mitificadas. Es aquí donde los relatos de Marco Polo, contados de forma muy fantasiosa, tendrían un impacto gigante en la sociedad española y en las ciudades-estados de Italia, las cuales se verían totalmente inspiradas y decididas a explorar el mundo para llegar a la Gran India, al Imperio Mongol y a la China. Es así como el europeo llegó a América, queriendo encontrar la India, y es así como se atribuye a sí mismo el descubrimiento de una tierra que había sido descubierta por el ser humano hace 20.000 años. Dentro de este relato colonial, el cual se va construyendo al pasar los siglos y al expandir toda la colonización europea por el mundo, se empieza a invisibilizar la influencia y el gran aporte de otras culturas a nivel económico, político, social, científico y cultural que han tenido para la humanidad. Por eso nunca se nos habla de China, por eso nunca se nos habla del gran aporte que tuvo todo el mundo árabe hacia la humanidad. Y en nuestro sistema educativo nunca se reconoce toda la influencia que tuvo el mundo árabe por medio de Italia y por medio de España para toda Europa. Los árabes tradujeron a Aristóteles. Los árabes tenían una escritura mucho más avanzada, una matemática mucho más exacta. Recordemos que son los padres del álgebra y de otros grandes avances matemáticos que dieron origen a los nuevos grandes descubrimientos de la época moderna europea. El mundo cosmopolita era el mundo árabe. En el mundo árabe había una gran diversidad comercial, había una gran diversidad de conocimiento, había una gran diversidad étnica, en donde se encontraban intercambiando los indios, todos los pueblos semitas, los africanos,
los mongoles y los chinos. Para esta época, Europa y el europeo no era más que un mundo marginal, una península por allá arriba en el lejano occidente. Y esto fue así durante miles y miles de años, y quizás sea la razón por la que hoy, a través de la ruta de la seda, a través de la China como potencia mundial, vuelva a ser así. En verdad es solo hasta el siglo XIX que Europa se convierte en una gran potencia mundial, luego de haberse apoderado de África y de América, y de haber extraído su gran riqueza y esclavizado al hombre negro. Con esto, como había dicho anteriormente, habría una necesidad de construir un nuevo relato en el que pusiera a Europa como el centro y cuna de la humanidad. Dicho relato específicamente, y hay que decirlo, nace en el mundo germánico, en el mundo anglosajón. Específicamente, el eurocentrismo es una visión, es una ideología, es un invento del mundo anglo-germano para el mundo. Dicha visión tendría graves consecuencias para la humanidad. Europa, con un proyecto expansionista y queriéndose apoderar del mundo entero. Dentro de Europa, los científicos abogaban por tesis en donde pusieran al hombre europeo, al hombre blanco y caucásico, como la etnia superior. Ideas pseudocientíficas como la eugenesia, la cual vimos en el capítulo 3, la idea de la historia de la filosofía universal construida por Hegel, entre otras, serían las ideas que pondrían al hombre europeo por encima de cualquier otra etnia en el mundo, y darían como origen los nacionalismos exacerbados que dieron origen a la Primera Guerra Mundial. En Europa todos estaban exacerbados con el pan, los germanos exacerbados con el pangermanismo, los eslavos con el paneslavismo y hasta los árabes exacerbados con el panarabismo. El pan, palabra griega que significa todo, y justamente esta visión del pan, esta visión del todo, esta visión de superioridad fue lo que dio origen a la Primera Guerra Mundial y al siglo XX. Sin duda que estas ideas también se colaron dentro de las independencias de las colonias americanas, teniendo en cuenta que el eurocentrismo es un relato que específicamente nace en el mundo germano y en el mundo anglosajón. Dentro de las independencias también se toma como un pensamiento muy fuerte. Cabe resaltar que dicha visión del mundo también afecta a España, puesto que siendo España el enemigo principal de Inglaterra y Francia, tras la caída como imperio, también hay una apropiación de su propia historia y de su influencia sobre toda la modernidad europea, sobre toda la influencia que tuvo el mundo español en Europa por parte de Inglaterra, de Holanda, de Francia y del mundo germano. Las ideas de los llamados libertadores en toda América sin duda tenían una gran influencia eurocentrista, a tal punto que los proyectos independentistas estaban basados en copiar el modelo estadounidense o el modelo francés de independencia. Dichos modelos no solamente estaban basados en una copia idéntica del modelo político y económico, sino que también estaban basados en copiar el modelo cultural, el modelo artístico y el modelo religioso de dichos países. Es por eso que en las grandes capitales latinoamericanas encontramos un tipo de arquitectura que corresponde a la época colonial, una arquitectura basada en toda la influencia española, cuya arquitectura estuvo influenciada por el mundo árabe, y posteriormente, después, en las independencias, encontramos una gran influencia de toda la arquitectura del norte de Europa. Un ejemplo claro para los que han visitado Bogotá, para los que viven en Bogotá, miren cómo es el barrio de Chapinero y el barrio de La Soledad. Y si siguen caminando hacia el norte de Bogotá, todas las casas, toda la influencia que uno encuentra es del norte de Europa, específicamente de Inglaterra. Ya para finalizar, lo más grave de todo esto no se encuentra dentro de la influencia que tenemos a nivel artístico y a nivel cultural, sino a nivel de ideas, a nivel de historia y a nivel de ciencia. A nivel de ideas
Inconscientemente hemos heredado todas estas ideas del europeo, del hombre caucásico, como el ser superior. Es por eso que es un poco extraño ver en nuestro continente, en nuestra tierra, donde tenemos tanta riqueza étnica y tanto mestizaje, que se encuentren ideas racistas. Ideas racistas que se encuentran dentro de nuestra sociedad, dentro del tejido social, ideas racistas que se encuentran dentro de las políticas de Estado a nivel histórico, porque no es solamente ahora. Ideas racistas en donde a día de hoy se ven marginados y menospreciados los aborígenes americanos. Ideas racistas en donde se ven marginados nuestros hermanos afrodescendientes. Ideas racistas en donde queremos copiar cánones de belleza del hombre blanco, del hombre caucásico, y menospreciar los otros cánones de belleza. Todas estas ideas al final hacen que pongamos por encima un ideal, el ideal del sueño europeo, el ideal del sueño norteamericano. Quizás es por esto que las noticias de Europa impactan más que las noticias de Medio Oriente, donde hace más de 20 años se lleva una crucial guerra, una barbarie que ha acabado con múltiples civilizaciones, con miles de años de historia, civilización y desarrollo, y que quizás sea el desplazamiento más grande de personas en la historia reciente de la humanidad. Es por eso que es importante hablar de eurocentrismo. Es por eso que es importante evidenciarlo, reconocerlo y saber del impacto que este ha tenido en la historia reciente de la humanidad y sobre todo en nuestros pueblos latinoamericanos. Enrique Dussel, el cual he mencionado anteriormente, es uno de los padres de la teoría de la liberación del pensamiento colonial. Según él y otros autores latinoamericanos, proponen la tesis que empecemos a estudiar cada aspecto de nuestra sociedad y a replantearlos desde una visión no eurocéntrica y colonial, en donde podamos replantear la filosofía, la economía, la política, la historia, la ética, la ciencia y hasta la teología desde una perspectiva diferente a la europea. Bueno, y ya para finalizar este podcast, después de este relato del eurocentrismo, como les había mencionado, lo que vamos a hacer a partir de los relatos que se van a dar en El Ignorante de Historia Universal es aportar a ese relato neurocéntrico. Como dije al principio, pues la idea aquí no es generar conflictos étnicos y conflictos en donde se empiece a generar algún tipo de fanatismo o nacionalismo latinoamericano, sino por el contrario, tratar de aportar hacia el desarrollo de nuestra identidad sin desconocer la influencia europea, la influencia española y la influencia británica que tenemos, más sí tratar de visualizar y visibilizar las otras etnias y las otras civilizaciones que tanto impacto han tenido en la historia de la humanidad y las cuales, gracias a este relato eurocentrista, pues han sido borradas prácticamente. Estoy seguro que la mayoría de personas que nos están escuchando no conocen una historia diferente a la eurocéntrica, en donde la historia de la humanidad prácticamente comienza en Grecia, pasa por Roma, hay un estado medio de Europa y llega a la modernidad. Entonces justamente es lo que queremos evitar. Y por otro lado, pues también queremos contar la historia de América Latina desde nuestra propia experiencia y desde nuestro propio pueblo precolombino y antes de la llegada de la conquista también, lo cual para nosotros los latinoamericanos es muy importante conocerlo, porque eso nos va a ayudar a entendernos mejor. Nosotros somos los herederos de los pueblos amerindios, de los primeros pobladores de esta tierra, del Incario, de los Chibchas, de los mayas, y por lo tanto toda su sangre corre por nuestra sangre y es importante entenderlos, porque es entender también nuestras raíces. Nuestras raíces no solamente están en Europa y vinieron en un barco con una cruz anunciando la venida del Señor Jesucristo.
Es importante también resaltar que la historia que vamos a relatar, la vamos a relatar de nuevos hallazgos arqueológicos, de nuevos descubrimientos que hacen posible dicho replanteamiento de la historia de la humanidad, y específicamente también dentro de nuestro continente, en donde se han llevado múltiples investigaciones sobre los pueblos que habitaron Amerindia, como lo llamaban los nativos antes de la conquista europea. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse aquí. Creo que solamente para finalizar quiero hacer una última reflexión sobre el etnocentrismo, y es importante que con todo esto que ha pasado, y como dije al principio, el eurocentrismo no es el único etnocentrismo que ha existido en la historia de la humanidad. Lo importante, lo que tenemos que aprender es que no existe ninguna etnia superior a otra, en que todos somos iguales, y en la medida en que podamos entender eso a nivel de sociedad, a nivel de especie humana, podremos al fin tener un mejor mundo para todos. Bueno, yo soy Álvaro García Guerrero, porque tengo madre. Yo soy el ignorante. Recuerden que si me están escuchando en YouTube, en Spotify, en iVoox, pues por favor, si no me siguen, síganme, ya que esto va a ayudar a que el proyecto llegue a muchas más personas y que por lo tanto pueda crecer. Recuerden que el ignorante tiene Patreon, y lo anuncio al final del podcast. Es porque seguramente si estás en este punto eres de los que en verdad estás siguiendo el proyecto, así que te agradecería si puedes ayudar al proyecto con un pequeño aporte. Bueno, muchísimas gracias a todos, feliz domingo, y esto ha sido todo por el día de hoy en El Ignorante.